esto mismo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos a más después de Alzheimer, después de más de 100 años de investigación en el tema? Básicamente, un poco ya se lo he comentado antes, pero quizá lo más importante de lo que hemos avanzado en los últimos años es que el amiloide afecta a las conexiones entre las neuronas. Las neuronas necesitan estar conectadas y se conectan a través de pequeños puntos que llamamos sinapsis. Aquí les represento una serie de puntitos, no son estos porque estos son pequeños brotes a nivel de las prolongaciones de las neuronas, pero para que se hagan una imagen, bueno, pues a través de esos puntitos se establece contactos con muchísimas otras neuronas. Una sola neurona puede tener más de 1 millón de contactos sinápticos con otras neuronas. Y eso es fundamental. Pues bien, el amiloide afecta a esas conexiones y cuando se pierden esas conexiones, lo que vemos, esto sería en un cerebro normal, en un cerebro con Alzheimer, es que hay una sustancia que se expresa ahí, en esos lugares de conexión, y esa expresión, lo que ven en verde, se pierde porque hay muchos menos contactos. Y subsecuentemente se muere la neurona. Lo mismo ocurre con la proteína tau, que fija la estructura de la célula, y si esta célula donde funciona bien la tau alteramos la proteína tau, que se acumula de forma anómala, ven el cambio de forma que va a tener antes y después de la patología de la proteína tau. Y esto es lo que va a dar lugar finalmente a que las neuronas se mueran y que se produzca la atrofia cerebral, se reduzca el volumen cerebral en los pacientes con Alzheimer. Pues bien, una vez que tenemos esto, es cuando aparecen los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Y muy brevemente, la Asociación Americana de Alzheimer sacó los 10 síntomas clave para tener un Alzheimer. Y este año la Fundación Antidemencia Al-Andalus, coincidiendo con su 10º aniversario, que se celebró en Málaga, pues sacó un folletito, un librito titulado Ayudándote a recordar, en el que se recoge, entre otras cosas, pues esos 10 síntomas o signos de alarma de la enfermedad de Alzheimer, que van desde la pérdida de memoria, las dificultades para hacer las tareas del día a día, dificultades de lenguaje para decir los nombres de las cosas, para hacer expresiones largas o complejas, desorientación en el tiempo y en el lugar, disminución de la capacidad de juicio para enjuiciar las cosas y tomar decisiones, problemas en el pensamiento abstracto, es decir, para utilizar símbolos mentalmente y significados, dificultades o problemas con el colocar las cosas fuera de lugar, que es algo muy típico, cambios de humor y comportamiento, que dan lugar también a cambios de personalidad, y pérdida de iniciativa, que es algo que limita mucho la vida de los pacientes. Pero como les decía, cuando tenemos esto ya es demasiado tarde para la prevención. Entonces, para que vean un poquitín, y esto ya lo sabemos desde hace 20 años justamente, cuando este señor, Heiko Brack, y su esposa en Alemania, se decidieron a investigar en miles de personas qué ocurre con esas proteínas que les comentaba antes, con el beta-amiloide y con la proteína tau en el cerebro, de personas normales o personas con Alzheimer. Y lo que vieron fue que había una progresión, que esto todo empezaba en una región muy pequeñita, en el lóbulo temporal, en la corteza entorrinal, y que de ahí los depósitos de beta-amiloide, proteína tau, y lo que sería la muerte de neuronas se va extendiendo a otras zonas. Pero al principio, bueno, pues lo tenemos limitado ahí, en la parte baja del cerebro, que si lo miramos con una imagen, digamos, de resonancia, sería esta parte del cerebro. Ahí es donde empieza todo. Y generalmente en esta fase no tenemos problemas. Cuando empieza a haber problemas es a partir de la fase 3 y 4, que se va extendiendo la patología ya a las áreas circundantes, y ya en las fases 5 y 6 esto se ha extendido a todo el cerebro comparado con la 3 y 4. Pues bien, tanto el beta-amiloide como la tau hacen un acúmulo progresivo, pero en este estadio, en el estadio A del beta-amiloide, los 1 y 2 de la proteína tau, generalmente no hay manifestaciones de la enfermedad. Las manifestaciones generalmente aparecen a partir de aquí, a partir del estadio 3. Entonces, es otra forma más de poder intervenir antes de que aparezca la enfermedad. La cuestión que surge aquí es, ¿se puede prever el Alzheimer? Ya no prevenir, sino tenemos forma hoy en día de saber si una persona puede llegar a tener Alzheimer o no. Hemos avanzado bastante en la última década
Y fundamentalmente hemos avanzado en 3 aspectos que al final son 2. Uno es la morfología. Esa zona que les decía que es la primera que se afecta, que es en torno al hipocampo, que es importante para la memoria, si comparamos una persona normal, anciana, sin ningún tipo de atrofia, hay una disminución clara del tamaño, es nuclear. Y esto es bueno para ver la progresión de la enfermedad, pero en general en los casos no somos capaces de detectar esta degeneración, aunque ya existe. Quiero decirles que la resonancia a día de hoy no es lo suficientemente específica como para verlo. Entonces, en lo que se está trabajando ahora es en mejorar la efectividad de esta medida, porque nos puede permitir detectar los cambios morfológicos incluso antes de que aparezcan los síntomas. El siguiente apartado es relativo a marcadores que nos permitan detectar la proteína tau y su patología y la proteína beta-amiloide y su patología en cerebro. Y ya disponemos de algunos marcadores que se unen a la proteína tau en cerebro, y aquí le pongo 2 ejemplos, las 2 cuadros de la izquierda y los 2 de la derecha, son con 1 año de diferencia entre uno y otro. Este es un sujeto control sin demencia basal y 1 año después prácticamente no vemos nada. Este es un sujeto que tiene deterioro cognitivo leve, todavía no tiene demencia, y al cabo de 1 año se le hace el diagnóstico de Alzheimer. Ya podemos decir que tiene Alzheimer. Y vemos que aparece un cambio sustancial entre un momento y otro, pero ya aquí, en estas zonas que les señalo, que es donde empieza el problema, ya teníamos marcaje. Este tampoco es un marcador muy específico y se está trabajando a día de hoy en varios que en el futuro seguramente nos van a permitir identificar esto mucho más precozmente. Lo mismo ocurre con el beta-amiloide. Cuando comparamos un sujeto control con un sujeto con Alzheimer, con este marcador, que es el compuesto de Pittsburgh tipo B, vemos que hay una gran diferencia. Lo que está en rojo indicaría donde hay amiloide. Y esto mismo pues se puede hacer en controles, lo que pongo con C, en deterioro cognitivo leve, estos 3, o en Alzheimer. Y si se fijan, este tiene Alzheimer y este no, y prácticamente los 2 tienen la misma cantidad de beta-amiloide. Incluso este control tiene más beta-amiloide que este que tiene deterioro cognitivo. Quiere decir que la técnica en sí, a día de hoy, no es específica para saber o para predecir. Lo que sí, posiblemente este paciente que tiene deterioro cognitivo leve es muy probable que vaya a desarrollar una enfermedad de Alzheimer, o incluso o posiblemente este control. Y esos son los estudios que estamos haciendo ahora para ver hasta qué punto el visualizar el beta-amiloide tempranamente nos permite saber si vamos a tener Alzheimer en el futuro. Pues bien, hablábamos de los retos científicos, detección precoz, estimar riesgos. Estas técnicas nos permiten ahora una estimación burda. En cuanto tengamos más sensibilidad y más especificidad, posiblemente nos van a permitir una detección precoz mucho más fiable y el desarrollo de nuevos tratamientos para, en definitiva, prevenir la enfermedad de Alzheimer. Pero aunque tuviéramos una buena detección precoz, la pregunta es, ¿y para qué? ¿Para qué queremos saber si vamos a tener enfermedad de Alzheimer? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo para evitarla? A día de hoy sabemos que hay una serie de factores de riesgo, como les decía antes, el estilo de vida, la dieta, una serie de actividades, como es la actividad intelectual, que nos protegen contra el Alzheimer. Y eso ya lo podemos hacer desde ya. Pero a nivel de tratamiento tenemos a día de hoy nada. Y lo que estamos investigando son las vacunas para el Alzheimer. Estas son investigaciones que se iniciaron hace ahora 10 años, cuando un señor americano llamado Dale Schenk publicó el primer trabajo con una vacuna en ratones que era efectiva. Dale Schenk, que es este señor que les muestro aquí, sí es este, lo que pasa que ahí estaba sin el microscopio, aquí con el microscopio, pero es el mismo. Bueno, es antes y después de la vacuna, al final se quedó más o menos como lo ven ahora, ¿no? Bueno, pues este señor fue el que inició todos los trabajos de las vacunas del amiloide. Él se planteó, bueno, pues el amiloide es una proteína y si cuando tenemos una gripe, lo que utilizamos para vacunarnos pues son proteínas de la capa del virus para desarrollar unas vacunas, contra el beta-amiloide en teoría también podemos desarrollar una vacuna que haga que ese beta-amiloide se limpie del cerebro o incluso que no llegue a depositarse en el cerebro. Esa es la idea que subyace detrás de las vacunas del beta-amiloide.